a un nuevo episodio de Bitácora Circular. Hoy es un episodio muy especial porque estamos con el director del Hospital Infantil, Daniel Marín. Muchísimas gracias por recibirnos en casa, nos sentimos en casa, para hablar de salud ambiental, para poder hacer foco en todas las otras aristas que no tienen que ver necesariamente con la atención médica, ¿verdad? Bienvenida, Estefanía, gracias por la visita. La verdad que es placentero hablar de entornos que tengan que ver con la salud ambiental, ¿no? Tan importante y por a veces no tan visibilizado, ¿no? Tal cual. Por eso también nos interesa desde tu mirada, ¿no? ¿Cómo es que influye el entorno en la salud, por ejemplo, de los chicos? Sí, no solo en la salud de los niños, ¿no? En la comunidad en un todo, siempre dependiendo de los contextos sociales, en mayor o menor medida, de todo lo que tiene que ver con las industrializaciones y los crecimientos que tengan que ver con espacios de contaminaciones, ¿no? y demás situaciones de saneamiento, sí, a veces dificultosos, y que tienen que ver con educación, ¿no? Este espacio, que es hablar desde la medicina, desde otro lugar, que tiene que ver con el compromiso social como ciudadano, ni como médico te lo diría, está bueno que lo charlemos, que si a la gente le llega y puede tomar un poquito de conciencia, es un acto realmente generoso en pro de un mundo de mejor calidad. Tal cual. Entender un poco lo amplio que es el concepto de salud, ¿no? Tal cual, porque pensamos en salud solamente desde un lugar muy pequeño que es la atención médica. Y cuando llegamos a la atención médica deberíamos interpelarnos, que tal vez llegamos tarde, ¿no? Claro, sí. Llegamos tarde y lo importante sería esto, es decir, cómo trabajo en la comunidad para mejorar condiciones, para generar conciencia y para que la llegada a una institución pública o privada de salud sea una cuestión realmente que ya todo lo anterior fracasó, en el sentido que hubo un trabajo, pero independientemente de la condición individual de cada persona, llegó a una situación de enfermedad. En eso hay que poner el foco, en cómo está la gente, en cómo vive la gente y en qué debemos trabajar en la gente, porque trabajar en la gente es trabajar en el medio ambiente, es trabajar en la conciencia, y qué mejor que los niños, que son los agentes de cambio. Por allí ya los adultos, y los adultos ya con algunos años es más dificultoso cambiar ciertas estructuras, ¿no? Pero los niños son los que nos enseñan y es a donde tenemos que apuntar. Son los agentes de cambio, como te decía Estefanía, que nos permiten llegar y tomar conciencia y aprender de ellos. Romper un poco estas barreras y entender que, por ejemplo, un ejemplo muy claro en la medicina fue el doctor Ramón Carrillo. Cuando fue ministro de Salud, empezó a trabajar en la prevención, en la profilaxis, es decir, cómo evitar enfermedades, situaciones que a veces llevaban a enfermedades inmunoprevenibles, con acciones como, por ejemplo, la potabilización del agua. Hoy uno dice potabilizar el agua, es como que natural, o se sobreentiende, ¿no es cierto? Pero pensemos en años atrás, ese tipo de acciones eliminó un montón de enfermedades, como te decía, inmunoprevenibles, evitó epidemias y evidentemente mejora y redunda en calidad y mejora en expectativas de vida, y con una población saludable lleva por reciprocidad a mejores producciones, tanto en lo social, en lo humanitario, en lo laboral, claro, y en la creación de un país con una calidad de recurso humano, de comunidad sana, que es el punto donde tenemos que trabajar siempre cuando hablamos de salud ambiental. Qué interesante lo que decís de lo dinámico que es, porque por ahí justamente las condiciones de juego van cambiando todo el tiempo. Entonces, qué mejor que estar en una institución donde con los niños podés ver mucho más de cerca cómo es
ese cambio que se genera. Tal cual, no sabes que los niños, como te decía Estefanía, son los que nos enseñan a nosotros. Es los que te dicen, no, esa botella de plástico no va con esto, no va con esto que es húmedo, que esto es orgánico. Este va en esto, en los espacios secos. Este pedazo de papel se tira acá y no acá. Esos cambios parecen menores, pero son multiplicadores. ¿Y lo ves de también? Esto, sí, claro que lo vemos. Claro que lo vemos. Claro que lo vemos. Y realmente cuando vos ves eso decís, este es el camino. Acá donde tenemos. Y hay que involucrarse. Estefanía, este hospital infantil se involucra. Por eso cuando ustedes vienen con estas propuestas, que va más allá de la atención médica, como usted decía, que es la mirada por allí, desde la comunidad, así, a hospital infantil, sí, un hospital de complejidad, donde tenemos grandes equipos de profesionales, con una calidad atencional de altísimo nivel, con prestaciones de altísimo nivel. Tiene que ver con el otro costado, el otro lado del hospital, que tiene que ver con esto, de apoyar, de enseñar, de acompañar a la educación, porque este trabajo no lo hace el hospital infantil, también lo hace en las escuelas, los docentes. La otra vez escuchaba a un niño que le decía al padre, papá está en rojo, no vas a pasar todavía. ¿Te das cuenta? Ese tipo de acciones son las que a nosotros nos enseñan como adultos pícaros por allí. Y sí, en querer saber un poquito más. Y en eso se trabaja, en eso se compromete el hospital infantil, en eso se compromete la Secretaría de Salud, en colaborar con todo este tipo de acciones. En colaborar, quiere decir, bueno, esto se puede transformar en pro de mejorar y de cuidar el planeta. Es el objetivo que deberíamos tener todos, Estefanía. Cada uno desde su rol. Cada uno en su rol, pero todos. Porque dicen, no, esto no es para mí, no, es todo. El planeta es de nosotros y lo debemos cuidar. Ese es el mensaje. Es por allí donde debemos estar. Y es poquito, sí, pero no importa. Y enseñar sin ofender. Señor, esta botella no va acá, va acá. Este papel no va allá, va acá. Cuidemos, dividamos, tengamos conciencia. Hoy la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, explicarte que en el barrio donde yo vivo, 2 veces a la semana tenemos reciclado. Y uno lo va midiendo. Claro. Yo salgo a la mañana de casa para el hospital, los días martes y viernes pasa el camión de reciclado 7:30, 8 de la mañana. Tal vez en el barrio había 3, 4 casas que poníamos la bolsita verde o la caja de cartón con elementos reciclados. De a poco la comunidad se va contagiando y hoy ves mucho más viviendas que hacen el trabajo del desdoblamiento de residuos y bueno, así, esto es por acá. Y para hacerlo eso hay que ejemplificar y para ejemplificar tenés que accionar. Y el primero que voy a accionar es uno. Sí. No esperar del con el ejemplo. Lógico, no esperes del otro, ¿te das cuenta? Así que por eso es que nos comprometemos y celebramos que Circular, y en este caso ustedes, como entidad, como empresa, independientemente de lo económico, financiero, porque también tendrá su efecto de reciclado en otros insumos, pero en pro de mejorar cuestiones que tengan que ver con el cuidado del planeta. La otra vez lo escuchaba a uno de los referentes circulares que los durmientes de las vías del ferrocarril, que habitualmente eran de material de árbol, de quebracho, se transforma a través de plástico y hoy ese material es el durmiente actual de las vías del ferrocarril, de los trenes. ¿Te das cuenta cómo dejamos ese árbol con vida, que es lo que nos proporciona el oxígeno y nos genera mejor calidad de vida y por supuesto la salud? Tal cual, es como un factor desencadena para todos lados. Exacto, tal cual. Y justo que vos decías que los chicos por ahí marcan, ¿no?, esto de el cambio de hábitos y que te dicen cómo reciclar o cómo accionar frente al entorno. ¿Vos crees que esos cambios también vienen en relación a la salud? Tipo, ¿tienen la cabeza más consciente en torno a la salud? ¿Qué te diría, Estefanía? No solamente con la salud, te diría
el niño ha cambiado en un todo. Hoy un niño te interpela. Te da vuelta. Hoy un niño se te para al frente y te dice, no, no es así, es así. En todo sentido. Y vos decís, me pasó a mí. Un evento en mi casa. Doy otro ejemplo en mi casa. Estábamos jugando con un Jenga. Y le dije, bueno, armémoslo acá, así logramos una competencia. No, competencia no. Vamos a jugar para divertirnos. ¿Te imaginas? Bueno, dije yo, sabe como que me quedo pensando eso, ¿no? Puedo decir, ¿te das cuenta de los cambios de paradigma? ¿Por dónde van los niños? Tiene que ver con esto. En hacernos ver que todo tiene que ver con cambios que se generan, ¿no? Desde el propio hogar, el nido, como siempre decimos, ¿no? Vos le marcas un camino, el colegio lo acompaña, lo refuerza y evidentemente el material es de primera calidad cuando te marcan todos estos detalles no menores, ¿no? Ese sentido común. El sentido común. Entender que las medidas de prevención, como hablábamos en un momento, hoy no te vas a sorprender, Estefanía, que veas niños de 2, 3, 4, 5 años que ingresan ya a una salita de 3, salita de 4, de jardín de infantes, con anteojos. Claro. En nuestras edades, tener anteojos era como medio, digamos, mal visto. Sí, tabú. Era tabú, era como que venía la burla. Sí. ¿Se entiende? Hoy eso fue una parte de la realidad. Era mal visto y uno no veía encima, ¿te das cuenta? Hoy no, es parte de la salud, es parte del control, es parte de la calidad. ¿Te das cuenta? O sea, y de accionar a tiempo. Por supuesto, es lo que hablábamos de las prevenciones. Y de qué hablar de todo lo que tenga que ver con medio ambiente, ¿no? Cuestiones sanitarias adecuadas, condiciones de hacinamiento, evitar, explicarle a una familia que en épocas de contingencias invernales, que es la mayor circulación de virus por cuadros de tipo respiratorio, el solo hecho de accionar en ventilar un ambiente, por más que esté frío, media hora, 40 minutos, el accionar ante evitar accidentes domésticos como una calefacción en un hogar que no sean de las medidas adecuadas que nos indican las empresas del Estado oficial. Y es decir, con esta metodología de calefacción, usted tiene que tener una abertura para que haya una circulación adecuada y evitar cualquier riesgo de inhalación de monóxido de carbono. Son medidas que se toman, son medidas que los niños lo entienden y son acciones de cero costo, claro, que mejoran y obviamente brindas calidad. Por eso todo tiene que ver con todo tiene que ver con los entornos, todo tiene que ver con que el único objetivo es cuidar el planeta. Y de esto que comentás, por ejemplo, de estos hábitos puntuales en cuanto a la ventilación, ¿no? ¿Cuánto crees que de estas acciones después estos factores influyen en la cantidad o en la calidad de los pacientes y las enfermedades que traen acá al hospital? Influye, te diría directamente, Estefanía, en el sentido de que cuando no hay condiciones sanitarias adecuadas, es decir, cuestiones que tienen que ver con hacinamientos de hogares, donde los espacios son pequeños y son familias numerosas, evidentemente que los riesgos de contagiosidad aumentan. Y es el paciente que nos llega a nosotros, independientemente de todas las medidas que hemos tratado de fortalecer. Es real, existe, trabajamos allí puntualmente en la enfermedad del paciente y hacer foco también en cómo modificar situaciones a veces. Te lo voy a decir claro. Épocas de verano, dengue, ¿qué acción tenemos? El descacharreo. Vamos, retiramos, acá hay una fuente de agua, señora, por favor. Esa acción de cero costo, como siempre decimos, redunda en calidad. Es una acción sanitaria. Cuidamos el planeta, porque todos esos elementos van a reciclador. Sí. El círculo es perfecto, como todo círculo. Sí. ¿Se entiende, Estefanía? Por eso digo que sí, hay una relación directa y es allí donde debemos trabajar. En el propio hogar, en cambiar conductas, en modificar hábitos
Y vuelvo a repetirte, los niños son lo que nos enseñan. El factor de cambio. Ese es el factor de y cambio. Es como el punto, es tipo un efecto mariposa, ¿no? Como el aleteo de una sola acción o de un solo cambio Es después suficiente. desencadena en un montón de, en este caso, de prevenir o de evitar, qué sé yo, que el paciente tenga que acudir al centro médico, que después Replica calidad, replica disminuir las Carga. inasistencias en la escolaridad, redunda en una vida saludable de ese niño, de esa familia, en evitar costos altísimos que tienen que ver con insumos o medicaciones. Exacto. O sea, es perfecto de donde lo veamos y con el solo hecho de accionar sobre el medio ambiente. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que ha sido un placer para nosotros estar acá, conversar con vos. La verdad que es muy importante hacer foco en la salud ambiental como el primer eslabón de la cadena para poder mejorar la salud de todos los ciudadanos, como bien vos decís, sea de Córdoba como en la comunidad en general. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y seguramente en una próxima oportunidad ya estaremos juntos de vuelta. Agradecido es uno, realmente que difundir y ayudar. Y en el rol como ciudadano, te lo diría, ni en la función pública que uno desempeña, es el compromiso que debemos tener como sociedad. Exacto, en eso totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Bitácora Circular y estate atento porque pronto se publica un nuevo episodio del ciclo de formación ambiental. Muchas gracias.